Hola, pues yo me presento. Muchas Ujú. gracias por su interés y por invitarnos. Mi nombre es Fernando Peña. Yo trabajo en el Instituto de Antropología e Historia. Cada estado tiene una delegación estatal, entonces pues nosotros nos corresponde la de Chihuahua. Mi cargo es la de resguardo y protección de bienes culturales, que bueno, pues el patrimonio cultural, como ustedes lo tendrán identificado en su materia, pues es muy vasto, ¿no? En el caso del Instituto de Antropología, pues nosotros nos encargamos a difundir, preservar, conservar, resguardar el patrimonio cultural, que se compone de patrimonio cultural tangible e intangible. El Ujú. tangible es el que podemos tocar. Y el intangible, pues son las costumbres, las tradiciones, las cosas que, la memoria oral, etcétera. Y bueno, para nuestra competencia, les platico un poquito, Ujú. para más o menos ir seccionando el tema, pues nosotros nos abocamos o nos fundamentamos en la Ley Federal de Monumentos Históricos. Ley Federal Monumentos, Zonas his- Históricos, Artísticos y Arqueológicos, y su reglamento de la misma ley. Y bueno, pues el patrimonio cultural, nosotros lo tenemos identificado el material, el que es anterior al 1900, Ujú. o sea, hasta 1889, el Instituto de Antropología e Historia tiene consideraciones especiales por ley, una catalogación, manejo especial, y además de eso, pues esos son los objetos asociados a ese tipo de patrimonio. Por decir un templo, pues las utensilios que utilizan los padres, o las esculturas, o todo eso que está asociado al objeto, al bien mueble, ¿verdad? Esa es en sí, y muy resumidas cuentas, las actividades del instituto, la competencia, y pues adelante con sus preguntas y en lo que les podamos apoyar, desde luego. Muchas Sí, gracias. ¿comienzo yo? Sí. Sale. Bueno, primero que nada me presento. Yo soy Alan Bañuelos, estudiante del Tecnológico de Monterrey, y quería agradecerle primero, gracias por darnos su tiempo y ayudarnos con esta entrevista. La primera pregunta es, ¿ha trabajado de cerca en algún área de investigación sobre la zona arqueológica o la cultura de Paquimé? Sí, sí, claro, nos toca por ahí, además de la recolección de los monumentos, de las piezas, pues estar colaborando en los trabajos de conservación. Ahorita, por la situación del momento, únicamente se hace acciones de conservación de Paquimé. Se hacen capas de sacrificio sobre la estructura que ustedes ven. Se hace una adherencia de materiales tipo, de materiales de arcillas, de materiales de pues de las características del mismo edificio para conservarlo, ¿verdad? Que se le conocen pues como capas de sacrificio. Los trabajos que se hacen de conservación en este momento. En años anteriores sí se estaban desarrollando proyectos de investigación de la cultura paquimé, venían gente de Canadá, venían gente de Estados Unidos, y ellos estaban desarrollando investigaciones arqueológicas. Pero sí, pues estamos por ahí involucrados. Interesante. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿por qué usted considera que Paquimé es relevante para la historia cultural de nuestro país? Mira, pues porque Paquimé, por su ubicación en el norte, en lo que muchos arqueólogos denominan Oasis América, pues reunía características especiales y sumamente diferentes a la cultura mesoamericana, o a lo que arqueólogos le llaman cultura aridoamericana, que es en este desierto del norte. Entonces esa región de Paquimé era un oasis, ahí está el río Casas Grandes, el río Santa Clara, es alguna confluencia de ríos. Y bueno, pues eso generaron condiciones muy gratas para el desarrollo cultural. Habían manadas extensas de animales que pastoreaban por el lugar, los ríos, como les decía, muy abundantes, había mucha madera, etcétera. Y bueno, pues esas relevancias naturales distinguen a Paquimé de otras culturas, ¿no? Y sobre todo el desarrollo cultural que el mismo Paquimé alcanzó. Y a usted personalmente, ¿qué es lo que más le llama la atención de esta cultura? Híjole, pues es que es una cultura que no se sabe mucho, ¿eh? Hay Ujú. trabajos de arqueólogos, hay trabajos de historiadores muy, muy importantes y muy destacados, pero es una cultura que falta mucho por aprender.
a comparación de la cultura maya o de la cultura egipcia, que inclusive se hizo ya como una ciencia, ¿no? La egiptología o la cultura maya que también ya tiene estudios muy, muy profundos. Pues bueno, aquí la cultura paquimé tiene mucho potencial para la investigación todavía. Ok, muchas gracias. Yo tengo una duda personal. ¿De qué material están construidas las edificaciones o sea, las casas, las zonas que tienen? Porque estaba investigando y en unos lados veía que era lodo, en otros lados veía que era arcilla, en otros lados veía que era adobe. Entonces al final no me quedó muy claro. Bueno, en sí la material es la tierra. La tierra. La construcción de las casas de Paquime tuvieron tres etapas. En la primera etapa eran como hoyos subterráneos y las personas hacían un hoyo y luego hacían una pequeña choza con varas de algunas hierbas y la recubrían con lodo. Esa fue la primera etapa, pero sí, en general sí fue construcciones de tierra, pero lo que ellos hacían cortaban madera en árboles, Ujú. entonces hacían como unas barras de las que conocemos ahora, de losas, como unas losas de madera, entonces adentro echaban la tierra y la iban presionando con unos pisones, una especie de madera, unos cuadros de madera, iban presionando la tierra, apachurrando la tierra. Entonces no eran adobes porque los adobes sí están seccionados. Y Ujú. esto no, esto es una capa homogénea como las formas, exactamente como las formas de que se usan ahora para el cemento, pero era tierra lo que se utilizaba. Pero sí, era tierra. Algunos le adherían baba de nopal, algunos minerales de la tierra que asemejaban un poquito a la cal y un poquito de hierba también para darle un poquito de sustento. Pero bueno, era en general el tipo constructivo que se usaba por ahí, por la región de Paquime, que es una región muy grande y que hoy se conoce como la cultura de Chihuahua. Sí, hablando de esto de la cultura de Chihuahua, ¿cuál era la zona que abarcaba toda la cultura de Paquimé? O sea, abarcaba el estado de Chihuahua, pero ¿hasta qué regiones o hasta qué límites? Mira, pues, se pueden tener establecidos de la cultura de Chihuahua. Hay desde ahí, desde con ustedes, desde Juárez, la región de Juárez, El Paso, Ujú. desde luego Casas Grandes, encontramos también hasta Namiquipa para la región de Madera, y hay algo muy interesante, que toda la cuenca del río Papigochi, que es un río de los más grandes y extensos del estado, también hay hallazgos arqueológicos relacionados a la cultura paquimé. Y en toda esta región que les digo se pueden encontrar asentamientos. Hoy se encuentran ya las cimentaciones de lo que pudieron haber sido construcciones del mismo tipo de arquitectura de tierra. Y bueno, que tenían variantes. Por decir, en la sierra, las edificaciones eran dentro de los abrigos rocosos o cuevas, a diferencia en la llanura como de Paquimé, pues que sí estaban asentados a metros de los ríos, o inclusive en el mismo cercanías de Paquimé, en el cerro ese que podemos estar observando cuando vemos Paquimé, cuando fuimos a Paquimé, el cerro del Montezuma, también arriba hay edificaciones del tipo Paquimé que tenían otras funciones, ¿no? En los roles de ahí de la cultura, como vigías, etcétera. Pero sí, sí, es el área de influencia Paquimé. Y además es importante decir que ahí estaban asentados, pero que tenían intercambios culturales, comerciales, con gente de muy arriba, posiblemente desde Utah, posiblemente todo el mar, porque si ustedes alguna vez han ido a Paquimé, van a encontrar que hay millones de conchitas de mar. Entonces se suponen de intercambios culturales y lo que más destaca y lo más interesante es la guacamaya. La guacamaya, que es icónica para la cultura paquimé, pues esa es de Centroamérica. Entonces, pues esos intercambios desde Paquimé, eh, o el jade, que también es de aquellas regiones, se vinieron acá a encontrar en Paquimé. Y bueno, pues la muestra más grande es los, las jaulas de guacamayas que se tienen hoy identificados y hoy estudiados en Paquimé. O sea, era una cultura muy grande, muy, muy grande. Sale. Gracias. Sí, esa era otra pregunta, la de los intercambios culturales que tienen con otras civilizaciones. Pero gracias, ya Sí, respondió. sí, sí, sí era eso. Sí. Y luego, la siguiente pregunta es,
¿Cree que esta cultura recibe el reconocimiento que debería o que usualmente suele pasar desapercibida entre otras culturas prehispánicas? Pues mira, lo que pasa es de que cuando nos referimos al México o cuando pensamos en el México antiguo, lo primero que se nos viene a la mente es Kukulcán en Chichén Itzá o la pirámide de Teotihuacán, otro tipo de arquitectura, ¿no? Otro tipo de construcción, que es la de las pirámides. Pero bueno, sí ha estado un poco relegado y te puedo decir por qué. Porque en muy grande el tiempo que la investigación, pues, al menos en México, se generaba en el centro de la República, en la Escuela de Antropología e Historia. Entonces, pues por vinculación a su misma, a su misma región, a su misma eh, patria chica, pues ellos dedicaban más los estudios a los aztecas, a los mexicas y desde luego pues a los mayas. Y Ujú. sí fue relegando un poco la cultura del norte, hasta que hace por ahí de 30, 50 años más o menos, hubo un investigador americano, Charles Di Peso, que realizó los primeros estudios interesantes en Paquimé y que hoy su legado pues se trasciende y se acrecentó con los otros trabajos de muchos, muchos investigadores, ¿verdad? Gracias. Finalmente, ya para acabar la entrevista, ¿usted qué considera que puede ser un medio de difusión para llegar a un segmento de la población más joven, para informar, por ejemplo, de la importancia cultural que tiene Paquimé para nuestra cultura? Pues mira, sí es bien importante eso de la segmentación. Hoy en la mercadotecnia ya está muy estudiado ese tipo de públicos, ¿no? O de segmentos de mercado a quien se quiere, a quien se quiere intervenir o con quien se quiere interactuar. Y bueno, pues yo creo que la historia siempre será una lección y un referente para las nuevas generaciones. Yo creo que los jóvenes de hoy pueden encontrar situaciones comunes con los jóvenes de aquellos tiempos, ¿no? De los roles sociales que se tenían en aquellos tiempos, de cómo los jóvenes de hoy y cómo los jóvenes de entonces contribuían al mejoramiento y a la conformación de su sociedad actual mediante lo que tenían que hacer. En esos tiempos, pues se dividirían entre artesanos, sacerdotes, etcétera. Pero ahora eso lo hacían para su comunidad, para fomentar, para que su comunidad subsistiera. Pero ahora, ¿qué tienen que hacer los jóvenes, no? Para fomentar y para subsistir su comunidad. Yo creo que hay puntos de encuentro muy interesantes y bueno, que siempre van a estar presentes en esa cosmovisión o en esa referencia histórica, ¿no? Relacionado a los jóvenes. Y bueno, pues los niños tendrán también objetivos interesantes que puedan identificar las personas mayores. Yo creo que los espacios culturales deben de ser abiertos para todo tipo de público, donde todo tipo de público puede encontrar situaciones comunes, los músicos, los pintores, etcétera. Y bueno, pues es una teoría de la cultura, ¿no? De esta cultura abierta, de esta cultura que todos la podamos vivir y donde todos nos podamos identificar. No solo los historiadores o los arqueólogos o los antropólogos, sino que todos vivamos la historia de una manera que nos jale, ¿verdad? Que nos involucre. Sale. Muchas gracias. Eso sería todo por mi parte. Ándele, gracias.